Hasta el final del período Jurásico, los dinosaurios todavía estaban encontrando su lugar como los enormes reptiles que conocemos hoy en la cultura popular. Muchos de los primeros terópodos eran pequeños o medianos en el mejor de los casos, pero esto les funcionaba bien. No cazaban presas grandes, así que muchos de ellos no necesitaban el armamento espectacular que vemos, por ejemplo, en el Tyrannosaurus Rex o el Giganotosaurus. En cambio, estos dinosaurios cazaban en los bosques y llanuras del Jurásico temprano a medio, persiguiendo a otros dinosaurios primitivos con agilidad y velocidad antes de acabar con ellos usando dientes afilados y aserrados. Uno de esos dinosaurios es el monolophosaurio. No es un dinosaurio particularmente famoso entre el público en general, pero ha atraído la atención científica para ayudar a los paleontólogos a entender cómo vivían estos protodepredadores ápice. En el video de hoy vamos a echarle un vistazo al monolophosaurio por nosotros mismos, examinando su historia de descubrimiento, cómo vivía este dinosaurio y dónde se ubicaba en el árbol genealógico general de los dinosaurios. El monolophosaurio fue un dinosaurio terópodo de tamaño mediano que vivió hace entre 163 y 168 millones de años en lo que se convertiría en Xinjiang, China. Vivió en la formación Xixigu, donde actuaba como uno de los principales depredadores de la región. Específicamente, este era un miembro basal del clado Tetanurae, un grupo de dinosaurios carnívoros que incluía a los alosauroideos, silurosaurios y megalosauroideos. Es un dinosaurio difícil de clasificar exactamente para los paleontólogos, dado la antigüedad del único espécimen conocido, y ha pasado por varias clasificaciones dentro de diferentes grupos de carnívoros antes de ubicarse en la base de Tetanurae. Como veremos más adelante, todavía hay cierta incertidumbre aquí. El espécimen conocido de Monolophosaurus, un adulto, medía 5.5 metros o 18 pies de largo y probablemente pesaba alrededor de 475 kilogramos o poco más de 1000 libras. Como todos los terópodos, era bípedo, con una cola larga que se extendía horizontalmente detrás de él, equilibrando el peso de su cráneo. La única especie conocida, Monolophosaurus xiangyi, puede identificarse por la presencia de una cresta larga que recorre la longitud de su hocico, terminando justo encima de los ojos. La cabeza del dinosaurio medía alrededor de 80 centímetros o poco más de 2.5 pies de largo y era muy estrecha. Grandes cámaras de aire dentro del cráneo ayudaban a mantener al animal ligero, y el cráneo era único entre todos los terópodos, en el sentido de que su hueso frontal era rectangular en lugar de triangular. Esto se debía a la posición de la cresta en la cabeza del animal. Cuando se encontró el espécimen, sus dientes estaban intactos, con 17 en la entrada izquierda y 18 en la derecha. Puede que tampoco hubiera un diente faltante aquí. La asimetría como esta no es poco común en el mundo de los dinosaurios terópodos. Los dientes más grandes estaban en la parte frontal de la boca del animal y todos eran afilados, curvos y aserrados. Se vuelven progresivamente más pequeños mientras más atrás estaban en el cráneo y se habrían usado para desgarrar carne. Al estar de pie, Monolophosaurio habría alcanzado una altura de aproximadamente 1.3 metros o poco más de 4 pies. Sus brazos eran comparativamente largos en comparación con los grandes terópodos del Jurásico tardío y el Cretácico, y las piernas eran relativamente cortas, soportando el peso del animal mientras le permitían mantener cierto grado de agilidad. El monolophosaurio llamó la atención de los paleontólogos por primera vez cuando se descubrió un esqueleto no identificado de un terópodo de tamaño mediano en 1981. Dong Ximing, un paleontólogo de vertebrados chino, fue el primero en desenterrar los restos como parte de una expedición estratigráfica en nombre de la industria petrolera de China. Los huesos permanecieron en la tierra hasta que fueron extraídos en 1984, pero el descubrimiento ya se había dado a conocer a la prensa antes de eso. Por lo tanto, se le llamó Jiangxin Miaosaurus, un nombre que no perduró por mucho tiempo. El dinosaurio aún no había sido descrito formalmente y por lo tanto no podía recibir un nombre oficial hasta que se publicara un artículo científico. Las rocas en las que se encontró Monolophosaurus datan del punto en el período Jurásico donde la etapa Battoniana cruzó a la Cayoviana aproximadamente a la mitad del período. El esqueleto en sí estaba en excelentes condiciones y estaba casi completo. El cráneo y las mandíbulas inferiores estaban intactos, al igual que la mayor parte de la columna vertebral y la pelvis del dinosaurio. Faltaban el extremo de la cola, elementos de los hombros y segmentos de las extremidades.
Cuando el espécimen fue extraído de la tierra, se restauró utilizando yeso y posteriormente se unió a una exhibición itinerante sobre paleontología china. Durante la gira, el lado izquierdo del fósil fue cubierto con espuma, lo que posteriormente ha dificultado que los paleontólogos puedan discernir detalles exactos. Fueron Zhao Qijin y Felipe J. Curry quienes publicaron por primera vez el artículo sobre la especie, nombrándola Monolophosaurus jiangyi. Monolophosaurus proviene del griego y se traduce como el lagarto de una sola cresta, debido a la inusual forma del cráneo, mientras que Jiangyi hace referencia a Changcheng Miao, una posada abandonada cerca de donde se descubrieron los huesos por primera vez. Sin embargo, posteriormente ha habido mucha confusión entre los paleontólogos sobre dónde exactamente debería ubicarse Monolophosaurus en el árbol genealógico de los terópodos. Originalmente se determinó que la especie era un megalosaurio, específicamente un alosauroide. Sin embargo, en 2010 se estableció que era un tetanuro basal, ya que los paleontólogos comenzaron a notar lo primitivas que eran algunas de sus características óseas en contraste con los dinosaurios posteriores del Jurásico, como Allosaurus. Posteriormente, Monolophosaurus fue considerado basal tanto para Megalosauridae como para Spinosauridae y se colocó en su propio clado junto con el dinosaurio relacionado Zhuandongozylurus. Más tarde, en 2019 estudios demostraron que Monolophosaurus era en realidad un carnosaurio muy basal, un pariente primitivo de los espinosáuridos, alosáuridos y metriacanthosáuridos. Incluso fue brevemente añadido a la familia Spinosauridae en 2024 antes de que Andrea Cao colocara al dinosaurio como un alosauroide basal. Por ahora, parece más seguro decir que Monolophosaurus es en efecto un tetanuro basal, pero se necesitan más estudios para tomar una decisión definitiva. No es solo Monolophosaurus el que ha caído víctima de esta trampa taxonómica. Muchos terópodos tempranos de los períodos Jurásico o Triásico son difíciles de clasificar. Esta fue una época en la que muchas líneas de dinosaurios estaban surgiendo de la nada, y debido a sus similitudes, antigüedad y tendencia a conservar muchos rasgos primitivos, puede ser difícil determinar exactamente quién está relacionado con quién. Este es el caso en todo el mundo. Muchos terópodos del Triásico y Jurásico como Ostafricosaurio, Osraptor, Bujerosaurio y Newtonsaurio todavía permanecen ubicados de manera imprecisa en el árbol genealógico de los terópodos, al menos hasta que se descubran más fósiles, precisamente por esta razón. Además que ciertos dinosaurios como Demoniosaurio, Niasosaurio, Chilisaurio y Casiosaurio puede que ni siquiera sean terópodos. Es uno de los muchos desafíos frustrantes que surgen en el proceso, pero quizá eso sea de esperarse cuando trabajas con animales que tienen más de 100 millones de años. Monolophosaurio fue uno de los depredadores más grandes en el entorno que llamaba hogar y parece haber estado bien equipado para cazar dinosaurios pequeños y medianos. Habría sido capaz de alcanzar ráfagas cortas de velocidad usando su cola para mantener el equilibrio mientras corría por el bosque persiguiendo a jóvenes herbívoros. Sus dientes eran afilados y aserrados y probablemente servían como las principales armas del animal. Estaban perfectamente dispuestos y tenían el tamaño ideal para desgarrar la carne de las criaturas que cazaba. Se ha teorizado que Monolophosaurus cazaba a las crías de Velusaurus, una especie de saurópodo relativamente pequeño que vivía en la formación Shishigu. Alternativamente, pudo haber sido un cazador de los adultos mismos, pero si trabajaba como miembro de una manada para derribarlos o si era lo suficientemente fuerte para hacerlo solo, aún está en debate. Sin embargo, la característica más llamativa de Monolophosaurus en vida habría sido su cresta. Aunque no se conoce el color del dinosaurio, a menudo se le representa en tonos apagados de marrón o verde, pero se considera que la cresta era de colores brillantes. De ser así, lo más probable es que haya funcionado como un dispositivo de comunicación, sirviendo para varios usos diferentes. Principalmente, pudo haber sido una herramienta para atraer pareja, siendo el Monolophosaurio que tuviera la cresta más grande y brillante el que ganara el derecho de pasar sus genes a la siguiente generación. Si este fuera el caso, la cresta pudo haberse usado en rituales de apareamiento llamativos, quizás involucrando exhibiciones ruidosas y erráticas similares a las de muchas especies modernas de aves. Alternativamente, la cresta pudo haber sido una herramienta de intimidación, utilizada para ahuyentar tanto a rivales como a posibles depredadores. Como solo se ha encontrado un espécimen de Monolophosaurio, no se puede determinar si tanto los machos como las hembras desarrollaban crestas, por lo que incluso pudieron haber servido como simples herramientas de comunicación para transmitir advertencias o señales a los miembros de un grupo. Se cree que el único espécimen conocido de Monolophosaurio era un adulto cuando murió, y en 2006, durante un breve periodo, los científicos consideraron si ya se conocía o no un ejemplar joven para la ciencia.
Guanlong, una especie de pequeño terópodo ágil que vivió junto al monolofosaurio, se parece mucho a este dinosaurio. Ambos tenían crestas óseas en la cabeza, ambos eran carnívoros ágiles y sus estructuras corporales parecían adaptadas a estilos de vida similares. Tomás de Car, un paleontólogo de vertebrados que estudia al monolofosaurio, consideró si podrían haber sido sinónimos. ¿Era Guanlong simplemente un individuo juvenil de monolofosaurio? Algunos paleontólogos estuvieron de acuerdo, quizás algo apresuradamente, ya que Gregorio Spoll de hecho renombró a Guanlong como una nueva especie, Monolophosaurus wukai, en 2010. Sin embargo, esto fue rechazado poco después y se señaló que los especímenes conocidos de Guanlong en cuestión ya estaban completamente desarrollados al momento de morir. Por lo tanto, los científicos han vuelto a empezar desde cero respecto a los Monolophosaurus jóvenes, y sabemos muy poco sobre cómo crecían estos dinosaurios con el tiempo. Curiosamente, el único espécimen conocido de Monolophosaurus en realidad presenta algunas patologías que indican que la vida puede no haber sido particularmente fácil para él. Las 10ª y 11ª espinas neurales sobre sus vértebras se fracturaron en vida y cuando sanaron se fusionaron entre sí. Además, una de las mandíbulas inferiores del espécimen parece haber sido dañada, como lo puede indicar la presencia de crestas paralelas inusuales en el hueso. Los científicos creen que esto en realidad podría ser evidencia de que el dinosaurio fue atacado, específicamente mordido. ¿Podría esto haber sido consecuencia de una exhibición de intimidación que se volvió violenta? ¿O tal vez algo intentó morder más de lo que podía y el monolophosaurio se defendió? La formación Shichigu de China, donde el monolophosaurio evolucionó y vivió, es uno de los yacimientos de dinosaurios más ricos del Jurásico Medio. En la época en que el monolophosaurio estaba vivo, habría sido una llanura aluvial volcánica boscosa, adyacente a grandes cuerpos de agua, incluidos lagos y mares. Hoy en día, los fósiles de dinosaurios se pueden encontrar concentrados en puntos calientes conocidos como trampas de dinosaurios, estructuras en forma de fosa en la roca que se destacan por su contenido fósil altamente confiable. Muchos de los esqueletos que se han desenterrado de las trampas de dinosaurios han estado apilados verticalmente unos sobre otros y pueden haber tenido un origen muy interesante. Cuando los dinosaurios saurópodos gigantes como Mementiosaurio, un habitante de la formación Shichigu superior, caminaban por el terreno pantanoso de la llanura de inundación, sus patas se hundían aproximadamente 1 metro de profundidad. Cuando retiraban su pata para dar otro paso, el agua y el lodo habrían inundado el cráter recién formado. Dinosaurios más pequeños, creyendo que era terreno sólido, corrían por ahí, donde quedaban atrapados y posteriormente se conservaban extremadamente bien durante millones de años. Uno de los dinosaurios Shichigu que se conservó de esta manera es Limosaurus, un pequeño y esbelto terópodo relacionado con los ceratosaurios que no pesaba más de 15 kilogramos o 33 libras. Limosaurus se ha encontrado perfectamente conservado dentro de estas trampas para dinosaurios, las cuales ofrecen una visión única de la forma en que estos animales vivían y morían. Otros pequeños terópodos encontrados en la región incluyen a Aurun, un diminuto carnívoro que pudo haber sido un alvarezsáurido basal, y el ya mencionado Guanlong, que ahora se cree que fue un tiranosauroide basal. Entre los herbívoros presentes en la formación Shichigu había saurópodos. Clomelosaurio, por ejemplo, vivió directamente junto a Monolophosaurio y medía hasta 13 metros o 43 pies de longitud. Se ha considerado que el mencionado Velusaurio, una posible presa de Monolophosaurio, en realidad era un juvenil de este género y que ambos podrían ser el mismo. Mientras que los adultos eran demasiado grandes para que un solo Monolophosaurio pudiera derribarlos, los jóvenes de Clomelosaurio, fueran o no en realidad Velusaurio, probablemente eran presas. Sin embargo, cuando el Monolophosaurio no cazaba saurópodos jóvenes, probablemente dependía de perseguir presas pequeñas entre la maleza. Terópodos, reptiles e incluso los antepasados de los mamíferos modernos pudieron haber estado en el menú de este depredador adaptable y versátil. El Monolophosaurio habría tenido acceso confiable al agua y hay muchos fósiles de animales acuáticos que se han preservado dentro de las rocas de la formación Shichigu. Los crocodilomorfos hicieron su hogar aquí, tomando el sol en las orillas de lagos y costas, lo que a su vez implica que las aguas mismas estaban llenas de peces, tortugas e invertebrados. El Monolophosaurio no parece estar particularmente especializado en cazar un solo tipo de presa, así que puede ser que todos estos animales hayan formado parte de su dieta en algún momento a lo largo de su ciclo de vida.
El monolofosaurio puede estar inmaculadamente preservado en el registro fósil, pero todavía hay mucho que no sabemos sobre él. Específicamente, cómo cazaba este animal a sus presas y cuál era exactamente la función de esa cresta. La formación Shishigu ha resultado excepcionalmente fructífera cuando se trata de desenterrar restos de dinosaurios en el pasado, así que con suerte podremos aprender más sobre este dinosaurio en el futuro. ¿Realmente era el depredador más grande de su ecosistema? ¿De verdad pudo haber derribado a un saurópodo? Y si lo hizo, ¿cazaba en manada para lograrlo? Tal vez el tiempo lo dirá. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.